qué increíbles secretos divinos reveló Ageo en oración durante el exilio de 40 años. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, vino palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: Así habla Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ageo 1:1-2. En medio de la desolación de Babilonia, donde su pueblo había permanecido cautivo durante 70 años, Ageo camina por calles llenas de recuerdos de gloria y días pasados. Los muros de Jerusalén, antes majestuosos, ahora son solo un testimonio de la destrucción, un eco del sufrimiento que ha atravesado el corazón de un pueblo que anhela reconstruir su hogar y su templo, símbolo de su pacto con Yahvé. Mientras Ageo recorre las oscuras calles de Babilonia, siente el peso de la angustia. Los corazones de su gente están en ruinas, así como la tierra que han dejado atrás. Cada día, él eleva su voz al Altísimo en ferviente súplica. En una de esas noches de desolación, rodeado por el silencio y la soledad, se retira a un rincón apartado donde la quietud de la noche lo invita a profundizar en la oración. Esa intimidad con Dios es interrumpida por un poderoso susurro en su corazón, la voz del Altísimo que resuena con claridad inconfundible. Ageo, levántate y ve a mi pueblo. Diles que es tiempo de reconstruir mi casa. Con este mandato divino, Ageo siente un fuego arder en su interior. Dios le recuerda que su casa necesita ser edificada. Tiene que ir a su pueblo y decirles que deben retomar la obra del templo, pues la gloria del Señor prometida llenará este edificio. Ageo 1:8. Su corazón se llena de esperanza, mientras comprende que la opresión que viven proviene de su descuido hacia lo sagrado. Es hora de que construyamos el templo de nuestro Dios, exclama enérgicamente ante los ancianos y líderes del pueblo. Algunos le prestan oído, mientras otros se cierran a su mensaje, atados por el miedo y la incredulidad. ¿Acaso no debemos darnos cuenta de que hemos descuidado la obra del Señor? El oro es de Dios, la plata es de Dios, clama Ageo, recordando las promesas de provisión divina. Con un tono de urgencia, los llama a poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33. Mientras su voz llena el aire de verdades eternas. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, les dice, revelando que el templo, aunque en ruinas, puede renacer y convertirse en un lugar de encuentro con la presencia de Dios. Ageo 2:9. Sin embargo, el desafío es grande. La desesperanza y el desencanto se han arraigado en muchos corazones. ¿Cómo podremos reconstruir lo que está destrozado?, murmuran algunos. Pero Ageo se aferra a la visión divina, recordándoles que la historia no ha terminado y que su Creador ha prometido restauración. La pregunta persiste entre ellos. Si Dios ha revelado sus planes de renovación, ¿por qué aún dudar? Mientras el eco de las palabras de Ageo se propaga, una chispa de fe comienza a encenderse en los corazones de algunos, dejando una promesa en el aire. Un nuevo amanecer podría estar al alcance. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Ageo continúa mientras su pueblo enfrenta la lucha entre la fe y la incertidumbre. La reconstrucción, no solo de un edificio, sino de la relación con su Creador, se convierte en el eje de su existencia. ¿Podrán levantarse de las cenizas de su pasado y abrazar la promesa de Dios? La atmósfera es palpable, marcada por un anhelo de restauración divina que no se apaga con el simple paso del tiempo. ¿Qué otros secretos revelará Dios a su pueblo en estas tierras de exilio? En la penumbra de una noche estrellada, mientras los ecos de la historia resonaban en su mente, Ageo se preparaba para un momento crucial.
Había compartido sus visiones con algunos, pero el tiempo corría implacable, y muchos aún permanecían en la sombra de la duda. Sin embargo, en su alma ardía un fervor indomable que lo impulsaba a seguir adelante. Así habla Jehová, comenzó nuevamente en el lugar de reunión, su voz reverberando con la autoridad divina. El lugar donde se alzaba el templo ha sido abandonado, y este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Repetía, mientras miraba al rostro de cada uno de los presentes. El pueblo, dividido entre la desilusión y la esperanza, lo miraba con duda, pero había en sus ojos algo más, una chispita que esperaba ser avivada. Pero escúchenme, oh pueblo mío, exclamó Ageo, en este tiempo de aflicción, Dios les está llamando a volver a Él. ¿No ven que su provisión se ha detenido por el descuido hacia su casa? Levanten sus ojos a los montes, y allí verán que los recursos que necesitan están en su poder. Dios está listo para bendecir a quienes le buscan fervorosamente. Mientras Ageo hablaba, un murmullo creció entre los congregados. Algunos recordaban cómo sus ancestros habían sido testigos de la gloria del primer templo, y ese eco reverberó profundamente en sus corazones. Fue entonces que el profeta recordó la promesa de Dios que le había sido revelada en oración. Y yo haré temblar a todas las naciones. Vendrán los deseados de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ageo 2:7. El aire se volvió denso con expectativa. Los corazones, que hasta entonces habían estado llenos de desconfianza, comenzaron a latir con mayor fervor. Un anciano, con lágrimas surcando su rostro cansado, se levantó y dijo, «Sí, escuchamos la voz de Jehová en tus palabras. No podemos quedarnos inactivos mientras su casa está en ruinas. Debemos unirnos y en unidad edificar lo que Él ha dispuesto». Con este testimonio de fe, otros se unieron. Las manos temerosas comenzaron a ser levantadas en afirmación, mientras el eco de promesas antiguas se hacía tangible. La fuerza del Espíritu de Dios llenaba el lugar, renovando no solo su compromiso de edificación del templo, sino también el ardor de servir a Dios con todo su ser. Ageo dirigía a su pueblo hacia un nuevo entendimiento de su relación con el Creador. Este es el tiempo, pueblo de Dios. No solo reconstruyamos un edificio, sino renovemos nuestro pacto. La gloria postrera será mayor, porque aquel que ha hecho la promesa fiel es. Aquel que nos ha llevado al desierto, ahora nos lleva hacia la fuente de vida. Los hombres y mujeres del pueblo comenzaron a responder, su deseo de obedecer palpitar en sus corazones. Las voces se unieron en un clamor de alabanza a Dios, un poderoso canto de restauración que se levantó como el incienso en el altar. Ageo, sintiendo la presencia tangible de Dios, entendió que su tarea apenas comenzaba. Días se convirtieron en semanas y la obra del templo empezaba a tomar forma. Sin embargo, en su interior, Ageo sentía un nuevo susurro del Altísimo, un plan mayor que aún debía ser revelado. ¿Qué significará esta edificación para nuestro futuro?, reflexionó. Mientras observaba el progreso, una inquietante pregunta se encendía en su alma. ¿Hasta dónde alcanzará el poder de Dios en esta restauración? Y así el pueblo se alzaba, levantándose de las cenizas de su historia, pero el corazón de Ageo sabía que ellos apenas estaban vislumbrando la magnificencia del propósito divino, porque en este templo el Señor hará maravillas que aún no imaginamos, murmuró para sí mismo, mientras se preparaba para recibir la próxima revelación de Dios que estaba a punto de llegar. Así terminó este capítulo, dejando suspendida la promesa del glorioso descubrimiento de los planes soberanos de Dios entre su pueblo. La mañana brillaba fría y dorada en el horizonte, iluminando el lugar donde se erguía la obra en desarrollo. Ageo, con un espíritu renovado, se encontró nuevamente en el lugar donde su pueblo se había reunido. La chispa de la unidad brillaba en los ojos de los trabajadores, y el clamor de alabanza resonaba como un eco celestial. Los muros estaban levantándose, pero el profeta sabía que aún había más por venir. «Escuchen, oh pueblo de Dios», comenzó Ageo, su voz resonando con fervor. No solo están levantando paredes de piedra, sino que están construyendo el mismo camino hacia la presencia de Jehová. En cada ladrillo que colocan hay un sacrificio que hace eco en el cielo.
El pueblo escuchaba en silencio reverencial. El rostro de Ageo se iluminaba, como un faro en el oscuro horizonte. En los días venideros, este lugar será conocido como la morada del Altísimo, un lugar donde todos los buscadores de su verdad hallarán paz y restauración. Actuó con certeza, sintiendo el peso de la revelación en su corazón. Pero en medio de esta esperanza surgieron sombras de inquietud. Algunos comenzaron a murmurar en los rincones: ¿qué será de nosotros cuando este lugar quede edificado? ¿Acaso el fuego del sacrificio se apagará en la viudez de nuestras misiones? Ageo percibió la gélida sombra que se cernía sobre aquellos corazones. Era hora de sacar a la luz la verdad que Dios había susurrado en lo más profundo de su ser durante las noches de oración. Así dice Jehová: no temáis, porque tengo grandes planes para vosotros. No es solo un templo que levantan, es un propósito eterno que se está gestando en el ámbito espiritual. Las palabras penetraron en el silencio como una flecha divina. Este lugar será un reflejo de su gloria, pero no será solo un edificio. En este templo los ciegos verán, los cojos caminarán, y los que yacen en la tristeza se levantarán con alabanza, porque en él se cumplirá la promesa de restauración total. El anciano que había hablado anteriormente se levantó de nuevo, sus ojos llenos de lágrimas, sorprendidos por la magnitud de la revelación. ¿Es posible que Dios haga esto en medio de nosotros?, preguntó, su voz entrecortada. ¿Podemos nosotros como pueblo ser instrumentos para una gloria mayor que la que conocieron nuestros padres? Dios no solo restaurará el templo, respondió Ageo con autoridad, sino que restaurará el corazón de cada uno de ustedes. Preparemos nuestras almas, porque la siguiente etapa es radicalmente divina. La gloria postrera de esta casa será mayor que la anterior, porque Dios mismo habitará en medio de su pueblo. Más aún, vendrán los deseados de todas las naciones a buscar el refugio en este lugar. La tensión en la atmósfera se tornó electrizante. Un murmullo de fe se elevó como una corriente, y los corazones comenzaron a encenderse. Había una expectativa palpable en el aire, y Ageo sintió el Espíritu de Dios moverse de nuevo. Mientras continuaba, el cielo se oscureció repentinamente, y un viento fuerte sopló entre ellos. Las hojas de los árboles danzaban frenéticas, como si el propio aliento de Jehová estuviera visitando su pueblo. La voz de Ageo se erguía sobre el océano de murmullos. Un tiempo de bendición se acerca. Escuchad allí el eco de la promesa. Un nuevo pacto se está estableciendo. Entonces, mientras el pueblo se preparaba para recibir el mensaje divino, una nube de gloria se asentó sobre el sitio de la obra. Ageo se arrodilló, sintiendo la poderosa presencia de Dios a su alrededor, y un fuerte susurro se oyó en su interior. ¿Sabes cuál es el motivo de estas maravillas? Será en este templo donde la salvación entrará al mundo. Así dice el Señor. Con esta revelación vibrante y cargada de promesas, el pueblo fue guiado a un espíritu de adoración y consagración, consciente de que los planes de Dios superaban sus propias limitaciones. El capítulo se cerraba con un asombro colectivo y el llamado interno de Ageo resonando en su mente. ¿Están dispuestos a ser parte de una obra eterna que cambiará el curso de la historia? La gloria de Jehová estaba cerca, y Ageo sabía que Dios tenía aún más secretos que revelar. Mientras la gloria de Jehová descendía sobre el lugar de la obra, el murmullo jubiloso del pueblo se transformó en un clamor de reverencia. Ageo, aún arrodillado, sintió que cada palabra de su corazón se elevaba hacia el cielo en una súplica intensa. En el silencio sagrado, descubrió la profundidad del propósito divino. Era como si el mismo aire vibrara con la presencia del Altísimo. Levantando su rostro hacia el cielo en busca de claridad, una visión deslumbrante se presentó ante él. En ella, una luz intensa atravesaba la negrura, iluminando las sombras de un futuro incierto. Ageo supo que no solo estaban levantando un templo, sino que estaban abrazando un ciclo de redención, con cada ladrillo representando la esperanza de generaciones.
Así dice Jehová de los ejércitos, proclamó Ageo con una voz firme. Mirad, yo estoy en medio de vosotros, y haré estallar el océano de mi bendición sobre esta tierra. Las puertas de la salvación se abrirán, y pueblos de lejos vendrán en busca de este lugar. Las palabras resonaron en el corazón de la multitud como un eco de antiguas promesas, recordándoles el canto de sus ancestros que cantaban en tiempos de consuelo y liberación. Mientras la multitud se diseminaba entre la ansiedad y la expectativa, Ageo pidió a su pueblo que lo siguieran al altar, donde el eco de su dolor y esperanza pudiera mezclarse con el incienso de la adoración. Venid, ofrezcamos un sacrificio aceptable a nuestro Dios, instó. Recordemos el pacto de nuestros padres, el mismo pacto que nos ha guiado a través del desierto y hacia este día. No seremos olvidados, somos el pueblo elegido, y nuestras oraciones han subido como un perfume agradable ante el trono del Altísimo. Mientras se acomodaban para ofrecer sus presentes, un silencio reverente envolvió la congregación. El fuego del sacrificio comenzó a arder, y con cada llama que se elevaba, el pueblo se unía en un clamor unánime. Sí, Señor, restaurarte es nuestro deseo, de ti depende nuestra salvación. En medio de esta atmósfera congregacional, Ageo tuvo un momento de revelación. Escuchad, oh Israel, dijo con fervor renovado. Vuestra adoración no solo resuena en el cielo, sino que la tierra misma responde. No son solo sacrificios, son los precursores de la liberación del estigma del exilio. Son el despliegue de la gloria que se manifestará en este templo, donde cada nación hallará un nuevo comienzo. Y en ese instante, el cielo se abrió nuevamente, y una voz como de trompeta resonó, llenando el aire con la certeza de su promesa. El tiempo de la restauración está cerca, y aún no habéis visto lo que puedo hacer. El último sacrificio será ofrecido aquí, y mi gloria llenará la casa, como nunca antes se ha visto. Las palabras de Ageo se impregnaron de vida, pues el pueblo comprendió que su obra no solo era un acto de reconstrucción, sino un acto de obediencia que iba a alterar el tejido mismo de la historia. Con lágrimas de gratitud y temores disipados, el pueblo decidió consagrar sus corazones nuevamente al Señor, buscando su dirección en una obra que parecía más grande de lo que podían imaginar. Sin embargo, a medida que la adoración se intensificaba y las promesas se renovaban, una inquietante sombra se deslizó entre los presentes. A lo lejos, en la penumbra del ocaso, un grupo de hombres de tierras lejanas observaba esta renovación con miradas intrigadas. La historia de salvación había comenzado, pero la pregunta perduraba en el aire. ¿Cuál sería el desenlace del templo que fluiría con agua viva? Así, con cada ladrillo que se colocaba en su templo, el pueblo de Dios no sabía que también se estaba cimentando una nueva era, en la cual la salvación sería ofrecida a todos, y aún más, secretos divinos estaban por desvelarse. Mientras el pueblo se dedicaba a la construcción del templo, Ageo sintió una creciente urgencia en su espíritu. Las voces del pueblo parecían resonar no solo en el aire, sino también en su interior, como si clamaran a las alturas por revelación y entendimiento. Una noche, mientras el viento arrastraba las primeras hojas del otoño, Ageo se retiró a un lugar solitario, lejos del bullicio de la construcción. Su corazón latía con la expectativa de recibir mensaje divino. «Señor», musitó en la penumbra, «tu pueblo te busca. Permíteme ver lo que aún no han visto, lo que podría desafiar la comprensión humana». En el silencio, una vez más la voz del Altísimo resonó en su espíritu, trayendo consigo una claridad que iluminaba las tinieblas de su corazón. «Ageo», dijo Jehová, «no solo eres un profeta de mi pueblo, sino un portador de mi mensaje, de mi promesa. Prepárate, porque lo que has contemplado será un hito en el tiempo». De pronto, las imágenes del pasado corrupto del pueblo fluyeron en su mente, ídolos de bronce y oro formando un velo entre ellos y el Altísimo. La desobediencia que llevó a sus ancestros al exilio se reveló ante él, una historia de corazón endurecido y rebelión. Ageo vio en su visión cómo ese dolor había llevado a la sombra del rechazo, y sin embargo ahora estaban en un punto de inflexión, bajo la gracia del perdón.
El pueblo estaba levantando no solo un templo físico, sino también un puente espiritual que conectaría a aquellos que claman con arrepentimiento sincero. Así dice Jehová de los ejércitos, proclamó con fervor renovado, regresando entre los constructores. En este lugar glorificaré mi nombre, y no solo será un refugio, sino un signo de esperanza para las naciones. La multitud lo miró atenta, intrigada por la revelación en sus ojos. Las tinieblas que han cubierto al pueblo serán disipadas, y la gloria del Señor será evidente para todos. No habéis llegado a la meta solo por la obra de vuestras manos, sino por el anhelo de vuestros corazones. Su presencia será el fundamento de esta casa, y aunque tan solo son ladrillos, en verdad serán el eco de la promesa eterna. Mientras introducía estas verdades en el corazón del pueblo, la inquietante sombra que había observado a la distancia se acercó. Eran aquellos hombres de tierras lejanas, con la curiosidad reflejada en sus miradas. Ageo, sintiendo su llegada, elevó su voz con gracia celestial. Ellos han venido atraídos por el eco de la gloria de Jehová que pronto se manifestará en este lugar. Aquellos que están lejos verán y serán transformados. En este encuentro, el pueblo comenzó a discernir que no era solamente un esfuerzo privado. Su gloria inspiraría a todos los que buscaran al Dios verdadero. Pero incluso en ese momento de reconocimiento, los corazones entre ellos temblaban, considerando que el templo aún estaba en construcción y preguntándose cómo podrían algún día ser un faro para los demás. ¿Qué más puede hacer Dios?, susurraban entre sí. En este punto de revelación, Ageo percibió una ola de preparación espiritual. Recuerden, enfatizó, cada ladrillo colocado es un recordatorio de que el Señor está redimiendo su pasado y define la magnificencia de su futuro. Cada mirada se dirigió hacia ese templo en construcción, no solo como una estructura, sino como un símbolo de un pacto renovado, un lugar donde la redención sería vertida. Entonces, en la quietud que siguió a sus palabras, Ageo sintió otra verdad naciendo en su corazón. Lo que el pueblo no sabe es que hay un plan más grande en el horizonte, una llegada que ninguno ha anticipado, donde el último sacrificio se ofrecerá aquí. De este modo, la construcción del templo no solo traía consigo anhelos de renovación, sino también un misterio sobre el futuro que ponía a todos a la espera de lo que realmente estaba por venir. Un programa divino que llamaría al mundo a la salvación de una manera nueva, asombrosa e ineludible. Mientras Ageo continuaba su exhortación entre el pueblo, una profunda inquietud envolvía su ser. En lo profundo de su alma, sabía que la construcción del templo era solo una parte de un plan divino mucho más vasto. Cada golpe de martillo, cada ladrillo colocado, pulsaba con el poder de una promesa que resonaba a través de generaciones. Esa noche, mientras la luna empezó a ascender por el horizonte, Ageo se apartó nuevamente en oración. El silencio lo envolvía, y en la quietud del momento, el Señor le reveló imágenes vívidas de un futuro más brillante. ¿Por qué duda mi pueblo?, resonó en su mente. ¿No he sido yo su guía y su refugio? Las promesas que di a sus padres no han sido olvidadas. La voz del Altísimo volvió a hablarle. Diles a Ageo que este templo que están construyendo no es solo un destello temporal de luz, sino la casa de mi gloria, donde el sacrificio y la adoración se tejerán para abrir un camino de redención para muchos. Tan pronto como Ageo escuchó estas palabras, sintió un ardor en su corazón. ¿Serás tú, oh Señor, el que vendrá a habitar en este lugar?, resonó su pregunta en la noche clara. La respuesta llegó como un suave susurro. Sí, hijo mío. Más allá de las puertas de este templo, yo estableceré un nuevo pacto con mi pueblo, y les ofreceré un sacrificio que transformará el mundo. Con la revelación ardiendo en su alma, Ageo se levantó y corrió hacia el pueblo. La confusión y la preocupación que antes habían oscurecido sus ojos
comenzaron a disiparse al escuchar su mensaje. Escuchad la palabra de Jehová, proclamó con fervor. Estos son los días en que la mano de Dios se moverá poderosamente. Él ha decidido habitar en medio de nosotros. No temáis, pues todo corazón que busque su rostro será hallado. El pueblo, aún dubitativo, comenzó a murmurar entre sí. ¿Qué querrá decir con esta nueva llegada? ¿En qué consistirá este sacrificio? Algunos creían, pero otros vacilaban, enfrentando sus propias expectativas y experiencias decepcionantes del pasado. Sin embargo, Ageo, sintiendo la urgencia del momento, instó al pueblo a permanecer fiel. Este templo será un lugar de encuentro con el Señor. La lluvia de mi gracia será derramada. No solo serán restaurados los días de gloria pasados, sino que abriré las puertas a una abundancia de bendiciones que nunca han conocido. A medida que compartía su mensaje, un profundo pesar y esperanza llenaban los corazones de los oyentes. ¿Puede ser que aún haya esperanza para nosotros?, se preguntaban. Ageo, mirándolos a los ojos, proclamó: sí, hay esperanza, porque aún hay un plan que se despliega en medio de nuestras luchas. Lo que habéis de edificar no es en vano, sino un paso hacia la redención y la llegada del gran sacerdote, el que ofrecerá el sacrificio perfecto. En ese momento, mientras todas las miradas se fijaban en él, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo un aroma fresco de otoño. Una sensación de expectativa y revelación llenó el aire. Ageo sintió que el tiempo se comprimía y que la historia se apresuraba hacia la culminación de un propósito eterno. Así dice Jehová de los ejércitos: a un futuro glorioso os llamo. No solo yo estaré aquí, sino he de enviar a mi ungido, el deseado de las naciones. Él guiará a los perdidos, levantará a los caídos, y ofrecerá el sacrificio que traerá reconciliación. Espéralo, porque su venida será como un rayo en la oscuridad. Las palabras de Ageo resonaron no solo en el presente, sino también en las almas futuras de aquellos que estarían por venir, poniendo en marcha la eterna obra de redención que aún estaba por revelarse. La sensación de una profunda conexión con el plan soberano de Dios era palpable. Había algo más en juego en su medio. Lo que aún no sabían era que el mismo Dios que había traído al pueblo de regreso para construir el templo, estaba preparando también el camino para el mayor templo que habitaría entre los hombres, su Hijo, el Salvador del mundo. Así, el pueblo contemplaba no solo con asombro, sino con una expectativa renovada, a medida que el templo era erigido. En sus corazones palpitaba un misterio, un eco de la promesa antigua que aún debía cumplirse. ¿Qué más revelaría Dios sobre su plan eterno? La historia apenas comenzaba a desarrollarse. La construcción del templo avanzaba día tras día, pero en la mente de Ageo, la obra exterior era solo un símbolo de la transformación espiritual que Dios deseaba realizar en su pueblo. El frío de la noche se intensificaba para el profeta mientras se retiraba a un lugar apartado, una vez más, buscando el rostro del Señor. En su oración, Ageo estaba abrumado por la grandeza de la revelación que había recibido. Se arrodilló, con la tierra polvorienta del lugar abrazando sus rodillas, y clamó: «Oh Jehová, permíteme ser un instrumento en tus manos. ¿Qué más has de mostrar a tu pueblo?». El silencio se rompió con un eco celestial que llenó su ser. La voz del Señor, poderosa y serena a la vez, penetró en la oscura noche. «Ageo, he oído la tristeza de mi pueblo. Ellos anhelan tu gloria, y yo derramaré sobre ellos mi espíritu en abundancia». Ageo, sintiendo la profunda solemnidad de este momento, se quedó en silencio, esperando la continuación, despidiendo la ansiedad que lo había embargado con respecto a las dudas del pueblo. La luz de una estrella brillante iluminó su rostro y escuchó a Dios hablar de nuevo. «Mi promesa no será solo para ti,
sino también para aquellos que sienten su vacío, para los que han tenido el corazón quebrantado. En días venideros, mi luz brillará en medio de tinieblas, y los que caminen en la sombra verán una gran luz. Mientras Ageo recibía estas verdades, una firmeza nacía en su interior. ¿Cómo será esto, Señor?, inquirió, su mente llena de visiones del pasado y del futuro. La respuesta llegó con la fuerza de un torrente. Este templo que construirán será precursor de un templo no hecho de manos, donde yo mismo me haré uno con el hombre. Mi unigénito, el prometido, llegará como siervo, y a través de él alcanzaré a las naciones. Las visiones de la cercanía de Dios comenzaron a formar un manto de gloria a su alrededor. Ageo vio multitudes de todos los pueblos, etnias y lenguas, reuniéndose en torno a la luz que él les habría de enviar. Su corazón ardía, pues comprendió que más allá de este pequeño templo, Dios tenía un plan de redención que uniría a la humanidad en completa adoración. ¿Cuál será el sacrificio que traiga esta redención?, se atrevió a preguntar, ansioso y reverente al mismo tiempo. El sacrificio será mi Hijo, el Cordero inocente que quitará el pecado del mundo, y su sangre será el verdadero cumplimiento del sacrificio perfecto. La claridad de esta revelación hizo que el profeta se estremeciera. Ageo se levantó, temblando de asombro. Sabía que el diálogo que mantenía con su Dios era más que un simple contacto. Era un encuentro con el futuro mismo. Mientras regresaba hacia el pueblo, una nueva determinación se afianzaba en su corazón. Anunciaré la grandeza de tu obra, Señor. No permitiré que la incredulidad ahogue la esperanza que has puesto en nosotros. Al llegar, Ageo levantó su voz aún más fuerte. Escuchad, oh pueblo de Dios, lo que he visto y oído. Este templo que construimos es el comienzo de un camino que guía hacia el sacrificio que vendrá. La promesa de Dios a Abraham se llevará a cabo, y todas las naciones serán bendecidas en él. Su gloria llenará la tierra. La multitud, ya inquieta por las palabras previas de esperanza, comenzó a murmurar, intrigada por la nueva revelación. Alguien en la multitud murmuró, ¿podrá ser posible que Dios se esté preparando para una obra así? La inquietud y la esperanza estaban mezcladas. Ageo, una mujer anciana, interrumpió, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos de ver tales cosas? Con un fuego en su pecho, Ageo respondió, porque así dice Jehová de los ejércitos, el último será mayor que el primero, y mi gloria llenará este templo. Prepárense, porque la esperanza que han aguardado se acerca. El tiempo de la gloria que se manifestará está más cercano de lo que imaginan. La revelación está formando un nuevo pacto, un lazo eterno entre Dios y su pueblo. La emoción llenó el ambiente, y las almas comenzaron a moverse al ritmo de promesas eternas. Mientras la multitud anhelaba más, Ageo les dejó con una pregunta en el corazón. ¿Estáis preparados para la llegada del Santo, el que será el pilar de nuestra redención? En ese instante, una profunda conexión se tejió entre el templo que estaban construyendo y el anhelo de redención que había purificado las líneas del tiempo. La historia de un pueblo que luchaba en la fe, aguardando un futuro glorioso, apenas comenzaba a revelarse. La promesa de un nuevo pacto se movía en los corazones de aquellos que deseaban conocer más de Dios, estableciendo la magnitud del misterio divino que pronto se manifestaría. Mientras Ageo pronunció sus últimas palabras, un murmullo reverberó entre la multitud, una mezcla de asombro y expectativa. La noche se tornó más oscura, pero el brillo de la esperanza iluminó los rostros de aquellos que escuchaban, como si cada alma echara una mirada hacia el horizonte de las promesas divinas. ¿Qué más nos dirás, Ageo?, preguntó un joven, su voz llena de anhelo. ¿Es posible que nuestros ojos vean la gloria de Dios en esta vida? Sin vacilar, el profeta alzó su mano. Ciertamente, el Señor ha hablado de su poder en nosotros. No solo el templo físico es un lugar de encuentro, sino que he visto que nuestros corazones serán el verdadero altar. En los días venideros, cada uno de ustedes será llamado a ser un templo vivo. La multitud, cautiva por cada palabra, comenzó a comprender que su existencia era parte de una narrativa mucho más grande. Las esperanzas y temores que habían llevado consigo durante generaciones comenzaban a entrelazarse en un solo hilo, uniendo su pasado quebrantado con un futuro radiante. Mientras Ageo continuaba, la noche fue interrumpida por un destello en el cielo.
un fenómeno que dejó boquiabiertos a quienes estaban presentes. «He aquí», exclamó, «el cielo se abre para la revelación musical de Dios. Escuchad, suenan los ecos de su gloria. El tiempo ha llegado para que conozcamos al maravilloso consejero». La atmósfera se cargó de electricidad, y los corazones palpitaban al compás de una promesa inminente. Él vendrá a habitar entre nosotros. Así como el fuego desciende y consume la ofrenda, así será su presencia, desbordando nuestras vidas. Oh pueblo de Dios, abrid vuestros corazones y fijaos en la esperanza. Él sintió que el corazón del pueblo se movía junto a él en un mismo latido. Ageo se atrevió a vislumbrar lo que vendría. Veía una multitud naciendo de esas promesas. Las puertas del templo que estaban construyendo serían abiertas, no solo para los israelitas, sino para todas las naciones que buscaran justicia y verdad. ¿Qué es lo que hará que nuestra adoración sea aceptable?, cuestionó un anciano, con voz temerosa. La pregunta cortó el aire en un poderoso silencio. Ageo, sintiendo el peso del momento, buscó la dirección del Altísimo. Así dice el Señor: el corazón quebrantado y el espíritu contrito son mis ofrendas preferidas. No es el sacrificio ritual lo que busco, sino la sinceridad de un alma entregada. Mi alegría será el refugio de quienes confían en mí. Las lágrimas brotaron en algunos, pues estas palabras resonaban al fondo de sus heridas. Ageo sintió la fuerza de su unción renacer. Él sabía que Dios estaba orquestando un movimiento de restauración. Más aún, continuó, está escrito en los corazones de los hombres que cuando mi unigénito llegue, Él será conocido como el príncipe de paz, el que traerá unión y no separación, amor y no división. Las naciones buscarán al Dios de Israel, y será a través de nosotros que su luz será vista. El aire vibró con la promesa de un nuevo pacto, y Ageo sonrió, anticipando la rivalidad y la lucha que se producirían en pos de esta verdad. Los días de nuestro exilio pronto serán transformados, y nuestros corazones se convertirán en moradas vivas, porque vendrá un tiempo en que aquellos que contemplarán a la luz de Dios sentarán nuevas bases, y los cielos se abrirán para derramar la lluvia de su gracia. Con estas palabras, la multitud quedó en silencio, las mentes maravilladas, y los corazones llenos de promesas. La atmósfera misma pareciera contener la respiración, pues la revelación divina continuaba extendiéndose como un halo entre ellos. Mientras la noche caía sobre el pueblo, Ageo notó que por entre la multitud había murmullos de incertidumbre y desafío. Sabía que no todos aceptarían estas verdades. Sin embargo, había un misterio en el aire, una expectativa divina que presionaba sorprendentemente cerca. Pronto se desbordará el nuevo pacto, fue su última declaración. Cuando el tiempo completo llegue, se levantará una voz en el desierto: preparad el camino del Señor. Aquellos que se burlan en vano habrán de ver el cumplimiento de la gloria que se prometió. La multitud, aún temblorosa por la profundidad de la revelación, se dispersó en noches austeras, con la pregunta resonando en sus corazones: ¿qué otro asombroso secreto revelará el Señor en este camino de esperanza y en medio de nuestra espera? Ageo, después de pronunciar su mensaje, se retiró a un lugar apartado, buscando la quietud que solo la presencia de Dios podía ofrecer. En su corazón, la tensión entre la esperanza y la duda se entrelazaba, como las ramas de un árbol frondoso que se extienden buscando la luz. Estaba claro que el cielo había abierto su compuerta de revelaciones, pero aún había un pesado velo de incertidumbre entre el pueblo y el cumplimiento de las promesas. Aquella noche, mientras la luna brillaba con su luz plateada, el profeta se sumió en la profunda meditación. «¿Qué más, Señor?», murmuró Ageo mientras se inclinaba en oración, su espíritu anhelando comprender los misterios de Dios. «Déjame ver y comprender las maravillas que tienes preparadas para tu pueblo». La brisa suave a su alrededor parecía responderle, como si el mismo Creador le escuchara. De repente, un destello de luz, similar al que había visto durante su discurso, iluminó el aire. Ageo sintió un temblor en su interior. Una voz, tan suave como un murmullo y tan poderosa como un trueno, resonó en su ser. «He aquí, Ageo,
tus oraciones han llegado hasta mí. Escucha lo que he de revelarte. ¿Cuál es la obra que realizaré en estos días?, preguntó el profeta, sus palabras llenas de reverencia. Así dice el Señor: en este lugar de desolación, donde la desesperanza ha echado raíces, haré brotar un nuevo árbol de vida. Las naciones que buscaban en la oscuridad hallarán luz, el desierto se convertirá en un jardín, y los lomos llenos de vida florecerán a medida que avance mi plan. A medida que escuchaba, el corazón de Ageo latía con fuerza. Oh Señor, ¿es posible que volvamos a ser una nación grande y fuerte? ¿Habrá un nuevo pacto que nos redima de nuestro exilio? Sí, Ageo, respondió la voz, un pacto nuevo sellado en la sangre, un sacrificio perfecto que será hecho por una nación que no se gira atrás. Un nuevo templo será levantado, no con manos de hombres, sino con la misma esencia de Dios, en el que la gloria de la última casa será mayor que la de la primera, porque mi presencia habitará en él. El mundo mirará y habrá asombro. Ageo sintió que la fuerza de esa revelación lo llenaba, pero también lo abrumaba. ¿Cómo encontraremos la valentía? ¿Y qué será de aquellos que se resisten a creer? Escucha, continuó la voz, el pueblo que me busca no será dejado en la oscuridad. Las voces de los que se burlan se tornarán en un clamor de búsqueda. En su necesidad buscarán refugio en mí. Y aunque habrá oposición, yo levantaré un remanente que prevalecerá y llevará mi mensaje de salvación a las naciones. ¿Cuándo sucederá esto, Señor?, Ageo preguntó, con el interés y la presión del tiempo en su voz. En el tiempo señalado, mi luz brillará como nunca antes lo ha hecho. Aunque el camino será difícil, no habrás de temer. Sus corazones serán desbordados de valentía, y mi espíritu se derramará sobre ellos. Con cada palabra, la revelación arrojaba luz sobre la neblina que había oscurecido su visión. Ageo pudo ver el propósito divino tejido en cada profecía, y sus susurros lo llenaron de una paz profunda. La imagen de un futuro glorioso danzaba ante sus ojos, como flores en primavera. Al finalizar la conversación, una sensación de misión impregnó el alma de Ageo. Señor, lo que has revelado me empujará a actuar, a preparar el camino. Pero aún queda un misterio que me atormenta. El mayor de los misterios será revelar la identidad de aquel que conducirá a tu pueblo de regreso. Él es el Cordero de Dios, y en él todas las promesas se cumplirán. Con estos últimos ecos resonando en su corazón, Ageo sintió la urgencia de compartir cómo sería la manifestación de esta verdad, pero también sabía que la espera era parte del proceso divino. ¿Qué pasos debo dar, Señor? Espera y ora. Mi tiempo es perfecto, y mis planes se llevarán a cabo entre los que confíen en mí. Así, Ageo continuó en su conversación íntima con Dios, mientras su mente y corazón estaban llenos de preguntas, pero con una certeza creciente de que la gloria del Señor sería revelada de maneras que ni siquiera podía imaginar. Él se levantó con renovado propósito y determinación, y mientras la brisa de la noche movía sus vestiduras, la multitud se preparaba en la distancia, lista para escuchar y seguir la dirección que Dios tenía para ellos. Con cada paso, Ageo sabía que había mucho más por descubrir, y una sola pregunta lo intrigaba: ¿cómo concluirá la historia de su pueblo? ¿Y cómo aprenderán a confiar en el plan soberano del Señor? En la siguiente serie de días, Ageo continuó comunicándose con su pueblo, un grupo cansado pero esperanzado, mientras la construcción del templo tomaba forma. Cada ladrillo colocado era un acto de fe, un paso hacia una promesa que parecía aún distante, pero palpablemente cercana en el corazón de aquellos que anhelaban la gloria de Jehová. Al caer la tarde de un día en particular, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, proyectando sombras doradas sobre la tierra, Ageo se sintió impulsado a reunir a todo el pueblo en la plaza. Su corazón latía con anticipación. «Escuchad, oh pueblo de Dios», declaró, su voz resonando entre los muros en construcción. «Ha llegado el tiempo de recordar las promesas que nos fueron dadas. No solo construimos este templo para el presente, sino que somos parte de un plan eterno». Las miradas se fijaron en él, expectantes. Un anciano se levantó entre la multitud. «¿Qué nos has de revelar, Ageo? Hemos trabajado en la obra, pero el futuro se siente incierto.
Así dice Jehová, respondió Ageo con firmeza. No olvidéis las maravillas que he compartido con vosotros. Este templo será un símbolo de mi presencia eterna entre vosotros. Aunque hoy enfrentáis dudas, recuerda que el que ha prometido aún está en control. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Ageo, sintiendo la urgencia del mensaje que llevaba, continuó. El tiempo está cerca, cuando las naciones vendrán a buscar al Dios de Israel. Seréis un faro de salvación en medio de la oscuridad del mundo. Este lugar no será solo un edificio, sino una casa de oración para todos los pueblos. Mientras hablaba, Ageo recordó la revelación que había recibido en oración. Sintiendo la intensidad de la presencia de Dios sobre él, proclamó: En este lugar habrá una transformación que cambiará vidas por siempre. Yo he escuchado las súplicas de los que buscan paz, y en este templo yo realizaré señales y maravillas. El rostro de la gente brillaba con la luz de la esperanza renacida. Sin embargo, una profunda inquietud aún persistía, y un grupo de hombres murmuraban entre sí. ¿Cómo es posible que un lugar vacío se llene de gloria?, cuestionaban. No por nuestras fuerzas, sino por su poder, Ageo respondió, captando el aire de sus conversaciones. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Él ha elegido este lugar para manifestar su presencia. No se trata del templo, sino de la relación que Dios desea establecer con su pueblo y con las naciones. Ageo se detuvo, contemplando el horizonte. Era un momento de reflexión, un susurro que parecía llamar a su corazón. Entonces recordó las palabras del Señor. Habrá un nuevo pacto que establecerá una conexión eterna entre el Creador y sus criaturas. En tiempos venideros, yo enviaré a mi Hijo, continuó con convicción. A través de él, el sacrificio perfecto será ofrecido. El perdón y la esperanza serán derramadas en abundancia. Y la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. La multitud, estremeciéndose ante tal revelación, sintió un eco de transformación en sus corazones. Aquellos que habían sido cínicos comenzaron a mirar al cielo, encontrando consuelo en la promesa de Dios. Los ancianos asintieron, conscientes de que en sus propias vidas habían visto las luchas y sufrimientos, y ahora vislumbraban la luz de un nuevo amanecer. No llegaremos a ver la grandeza del futuro si no confiamos en el plan tanto como lo hemos hecho en la construcción, instó Ageo con pasión. Es hora de que el pueblo se levante, no solo como trabajadores, sino como portadores de la esperanza. Este templo será un testimonio de su fidelidad. A medida que la noche caía, el aire se llenó con el susurro del viento y el canto de las alondras que despedían el día. Las estrellas comenzaron a brillar, y Ageo se sintió llevado por un viento de revelación. Tenía una nueva certeza que debería compartir. El tiempo de su gloria se acerca. Vendrán los anhelantes de todas partes. Un pueblo restaurado será un faro de luz. Seréis parte de un misterio eterno. La atmósfera vibraba con expectación mientras Ageo miraba a cada cara en su audiencia. La luz reflejada en sus ojos era una chispa de esperanza, un fuego que necesitaba ser avivado. ¿Confían en la promesa de Dios? Prepárense, pues aquellos que se acerquen recibirán lo que necesitan. Ageo se sintió invadido por la visión de un futuro que abarcaba generaciones más allá de su entendimiento. La mujer anciana del pueblo levantó sus manos al cielo, y los presentes se unieron en un clamor de adoración. Sus voces se entrelazaron, creando un sonido que resonó en el aire, como música a los oídos del cielo. En esa unión, el profeta sintió que el ciclo de la historia avanzaba, gestando un nuevo capítulo de salvación. La revelación se intensificaba, y Ageo advirtió que, en su interior, el sueño de Dios para su pueblo estaba desatándose. A medida que buscan la gloria de Jehová, se les será revelado el misterio que aún los aguarda. No se detengan. Cada ladrillo que colocan es parte de la narración celestial que Dios está escribiendo. Así, con la noche llena de esperanza y promesas, el ciclo de revelación y respuesta continuó desplegándose.
Ageo sabía que el futuro era brillante y que los secretos de Dios se revelarían en su tiempo perfecto. Mientras el pueblo vibraba en su obediencia, Ageo clamaba con fervor por el cumplimiento de las promesas. ¿Hasta dónde llevarás, oh Señor, a este pueblo que está dispuesto a creer? La historia del templo apenas comenzaba, y con cada mirada hacia arriba, cada oración y cada ladrillo levantado, el nuevo pacto se acercaba, trayendo consigo un misterio glorioso que ocuparía su lugar en el corazón de Dios y de cada nación. Así, los andares de fe se entrelazaban en una corriente divinal, que prepararía la llegada del más grande secreto de todos.